Sí, yo creo que estaría muy bien. Ok, bueno, entonces continuamos el tema. Lo último que vimos fue cómo hacíamos la representación de un intervalo en la parte decimal, en donde dependiendo del número de elementos que integráramos, pues se vuelve más fino esa representación. Es decir, en lugar de tener saltos grandes, tenemos más elementos que pueden ser probados dentro de la optimización de la función. Entonces, ese día, el día anterior al examen, vimos este ejemplo en donde queremos representar el punto 325. Lo vimos representado con 2 valores, lo vimos representado con 4 valores, ¿ok? Y lo bosquejamos, pero terminé la tabla. Entonces, en este ejemplo se usan 6 valores y esto nos da 2 a la 6 valores posibles en la tabla. Y bueno, se nota que está mucho más detallado, ¿verdad? Esta representación, y tenemos todos estos valores posibles, ¿ok? Y vuelvo a mencionar, ¿no? Dependiendo de qué tantos valores necesitemos para que se prueben dentro de las funciones, es lo que uno toma en cuenta para ver qué tanto lo va a integrar, ¿no? Pueden ser que para tu ejemplo suficiente sea tener tres valores. En ese caso estaríamos hablando de una representación intermedia entre esta y esta, o podría ser una de 4, o podría ser más, ¿no? Entonces, va a depender de nuestro ejemplo y lo que queremos hacer. ¿Y qué pasa cuando tenemos parte entera y parte decimal? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es la parte entera, que es 18, lo representamos de aquí hacia acá, igual, ¿no? De menos significativo a más significativo, ¿ok? Y luego, lo que nos falta de 789 y tantos, lo hacemos hacia de este lado, ¿ok? Otra vez, si por algo ustedes quieren, ¿se acuerdan que cuando teníamos el punto 5 hacía que hubiera un intervalo que no era representado? También lo podemos hacer. Podemos quitar el punto 5 y entonces hacer la representación de lo demás, ¿no? Y en ese ejemplo, pues tendríamos más valores y podemos intercambiar incluso valores que sí se toman, valores que no se toman. Por ejemplo, aquí no se tomó el 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, ni 2 a la menos 6, ¿no? Es así el ejemplo. Y en este caso, pues tenemos 2 ajustes, uno en la parte entera, otro en la parte decimal, ¿ok? ¿Alguna duda de esta parte, chicos? ¿No? No. ¿No? Muy bien. No, no. Aquí, por ejemplo, tenemos el 128 punto y tantos, entonces de aquí a acá estamos representando el 128. ¿Se acuerdan de que hasta aquí, el 2 a la 6, tendríamos 127 valores? Por lo tanto, nos falta un 1 y se pone aquí, ¿no? Aquí se pone otro 1. Y los puntos 80 y tantos lo vamos a representar de aquí hacia acá, ¿ok? Pero es la misma codificación. Bueno, ya una vez que tengo codificado cómo voy a representar mis variables de mi problema, por ejemplo, el problema puede tener 3 variables, 2 variables, etcétera, ya tengo que generar una población inicial, es decir, una población es un número, un conjunto de elementos, y cada elemento significa una combinación de valores entre cada variable. Por ejemplo, si tengo X y Y, tengo el primer elemento con un valor de X y un valor de Y. El segundo elemento, otro valor de X, otro valor de Y. Tercer elemento, otro valor de X, otro valor de Y. Entonces, cada elemento significa una combinación de las n variables que tenga el problema. Ahora, aquí te dice, el número de elementos que yo quiero en la población se recomienda que no sea tan chiquito como un 6. De preferencia, no sé, estar hablando de unos 20, 24 elementos ya es suficiente para que empecemos a trabajar, ¿ok?
En estos ejemplos que vamos a ver, claro que son chiquitos para que ustedes conozcan qué está pasando, pero no tiene que ser tan chiquito. Esto es un ejemplo nada más para la comprensión, ¿ok? Y cómo generamos nuestra población inicial. Si yo tengo 5 bits para la X, yo genero un aleatorio por cada bit y para cada aleatorio lo voy a comparar contra un valor. Si ese valor es un umbral, este elemento que yo estoy generando es mayor a ese umbral, entonces este es un 1, si es menor es un 0, si es mayor es un 1, si es menor es un 0, etc. ¿Ok? Entonces aquí necesitamos un valor de referencia. En este ejemplo en particular, estos son las dos variables, la X y la Y. Y para X y para Y, esta es mi codificación, que es, déjenme ver si puedo anotar. Por ejemplo, esta es mi codificación, así se alcanza a ver, más o menos. Para la X, ¿ok? Esta es la codificación que yo generé para la Y. Y entonces lo que hago es, genero un aleatorio y aquí vamos a generarlo de la manera en que yo escribo. Es decir, voy a tratar de hacer de aquí hacia allá la generación de los aleatorios, ¿ok? Entonces, genero un aleatorio, lo comparo contra el umbral. En este caso, es un umbral, voy a ponerlo aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué parte voy a generar aleatoriamente? Esta parte. ¿Ok? Entonces, yo genero por cada uno elemento y ¿en qué orden? De la misma manera que yo leo. Es decir, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Así, como yo leo. ¿Ok? Entonces, ¿qué genero después? Ya una vez que tengo los unos y los ceros, ahora interpreto con la codificación qué valores generé. Entonces, si aquí, por ejemplo, es un 1, aquí, entonces estoy sumándole 32. Le sumo otro 1, 49. Le sumo 8, 57. Le sumo 2, 59. Este es el 59 que yo estoy generando aquí. Perdón. Aquí. Ok. Luego me voy por acá y digo 16 y 8, 24 y 2, 26 y 1, 27. Aquí tiene un 1, lo interpreto como más 27. Y así es como yo genero este valor. ¿Ok? Lo mismo, voy a generar este y luego interpreto este y así sucesivamente genero todos estos valores. Ahora sí son numéricos. ¿Vale? ¿Alguna duda de cómo se interpreta o cómo se genera? ¿De dónde sale el valor original que estamos comprobando con el umbral? ¿También es al azar? ¿Aleatorio? Digamos. Así Pero digo, como, sí, si quieren hacemos un ejemplo. Por aquí lo tengo, permítanme. no venía. Tienes razón. No quería que vieran cómo estaba pasando todo, pero ya tenemos ya el programa. Entonces, lo único que tenemos aquí es un umbral en donde decimos qué posibilidades habrá de unos y ceros, entonces va a ser mitad y mitad. Y esta se refiere a, si yo lo subo, entonces el complemento a 1 es la posibilidad del 1 y eso que estoy diciendo es el 0. Por ejemplo, si yo lo pongo en punto 7, entonces el 70% de ceros y 30% de unos. Si está a la mitad, es mitad de mitad, ¿no? Y aquí tenemos una población de 75 elementos y vamos a generar aleatoriamente
la población. ¿Ok? Y luego buscamos aquellos valores aleatorios que superen el umbral, le ponemos 1 y entonces imprimimos qué resultados tenemos, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ok? Entonces, estamos ante un punto 5 de umbral y los valores a ver, aquí son 75. En ver qué podemos... A ver, nada más no entiendo este. Ah, es el último elemento. A ver, dejen nada más ver esta última parte. Ok. Voy a omitir esto porque te está dando la última población. Entonces, ¿qué está haciendo? Está generando 10 poblaciones diferentes y en cada una de ellas se hace de 75 valores de bits, ¿cuántos de ellos son unos? Entonces, si está en el 50 el umbral, en la primera población el 53% son unos, en la otra es el 37, 46, 54, 54, 54, así. Y el promedio de unos de toda la población es de 52%, que es muy parecido al umbral que le estamos dando. ¿Sale? Si yo le cambio, por ejemplo, bueno, y les voy a poner aquí. La población, en este caso, es 75 bits, ¿ok? ¿Qué les parece si cambiamos y en lugar de que solamente sea un bit por cada elemento, le damos más columnas? Por ejemplo, de 10, ¿les parece? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí me está bien? Entonces, lo que hacemos es generar aleatoriamente una matriz de puros randoms de 75 elementos, pero cada uno de 10 columnas. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a poner número de columnas. Y el número de columnas lo voy a dejar en 10 originalmente. Entonces ya genera esto. La población genera los ceros y donde encuentra, aquí está, y del mismo tamaño del número de columnas. ¿Okay? Y el número de unos lo va a generar. ¿Cuántos unos hay? ¿Es correcto? Entre la población por las columnas, porque cada elemento tiene n columnas. Y el promedio igual. Va a ser entre el número de población, pero con cada columna. Si el número de columnas es 1, ese es el ejemplo que teníamos, ¿no? Y aquí, ¿cómo le podemos hacer? Por ejemplo, les puede imprimir solamente
Y aquí le decimos for J igual con 1 y hasta el número de columnas de cada elemento. Aquí. Entonces, primero que imprima el elemento. Luego, por cada columna que imprima, por ejemplo, un entero. Un entero. Un entero y aquí ponemos la población en la posición I, J. ¿Ok? Y al final, pues nada más que cambie de renglón para que no se vea todo raro. Aquí. Así. Entonces, los voy a poner. ¿Ok? Nada más le cambio el zoom de la población como vector para que no importa la dimensión que tenga. Zoom de la población. Así. Total de 1 es igual a el zoom de la población. Aquí. Y este total de unos lo ponemos para que saque el promedio, ¿no? Total de unos. Que guarde el total de unos. Okay. Perdón, aquí no era cambio de renglón. ¿Ok? Entonces, haciendo 10 iteraciones, en la primera población tenemos este porcentaje de unos y nos sale el 50%, que es muy parecido al umbral que le dijimos, ¿ok? Y estos son los elementos que se generaron de forma aleatoria en la última de las poblaciones que se generaron. Esos son los 75 valores y estos son sus 10 bits de cada uno, ¿ok? Si yo le cambio y digo, no quiero .50, quiero .75, entonces quiere decir que solamente el 25% va a ser unos y el 75% van a ser ceros, ¿ok? Y aquí está, 75%, eso es el porcentaje de unos, y aquí está el 25%, ¿ok? Y aquí están los elementos, si lo notan hay menos unos que en la otra ocasión. Lo mismo, si le bajo y digo, no, al revés, que sea el 30%, es decir, 30% de ceros y 70% de unos. Y aquí está. El 70% de unos, ¿ok? Varía un poquito, pero se estabiliza como en ese valor, ¿ok? Y ahí están los valores, si los notan hay mucho más unos en la población. Y claro, necesitamos qué elemento codifica esto para yo interpretar como 50, como 45, como 20 y tantos, ¿sale? ¿Sí queda más claro con esto, chicos? Sí, muestra bastante. ¿Les parece que les Creo que actualice este programa? Para que lo tengan todos iguales. Sí, por ¿Sí? favor. ¿Sí? Sí, Porque en la otra versión, pues nada más había un bit por cada elemento y eso es como poco común, ¿no? De que tengamos un solo bit. Normalmente representamos más cosas. Entonces,
Este se los borro y les actualizo. ¿Ok? Y así es como vamos generando. Y después recordamos cómo se establecieron las variables y entonces interpretamos ya numéricamente. ¿Vale? Ahora, voy a regresarme al diagrama que les mostré al principio. Aquí, fíjense, ya empezamos. Hicimos la codificación de las variables y generamos la población inicial. ¿Qué tenemos que hacer? Calificar a cada elemento con la función de optimización declarada. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, para este número que es el 59, para este Y que es el 27, la tengo que pasar por la función que quiero optimizar. Ahí les estoy poniendo una función muy sencilla, solamente para ejemplificar, ¿no? Entonces, aquí le pongo 59 al cuadrado, le sumo el 27 y lo divido entre 100. ¿Ok? Y este es el valor, ¿ok?, que me da aquí. ¿Vale? Voy a hacerlo. Es 59 al cuadrado más 27. Todo esto dividido entre 100. Me da 35.08. ¿Vale? Esta lo paso por ella, le sumo, lo divido entre 100 y me sale esto. ¿Ok? Y cada una de los elementos de la generación voy a pasarlos por la función que quiero optimizar y voy generando la función para cada uno de esos elementos. En este ejemplo, muy sencillo, son 6, y entonces yo tomo los 6 elementos y le calculo su función. ¿Sale? Luego, aquí, cuando ya termino de la función, genero su suma. Fíjense lo que dice aquí. La suma de la función f de xy es el absoluto de dichos valores. Es decir, si aquí hubiera una función de -3, yo lo habría sumado como 3. ¿Ok? Entonces, en esta suma que estoy calculando, tengo que tomar en cuenta valores absolutos para ella. ¿Ok? Luego, ¿cómo genero la probabilidad de la función? Este valor que tengo aquí, permítame, dejen ver si puedo anotar. Okay. Este valor que tengo aquí, lo divido entre este total y me da este valor. ¿Ok? Y para cada elemento, el 18.25 lo voy a dividir entre el 99.75 para que me dé 0.182. ¿Ok? El 19.41 entre 99.75 me da 0.194. ¿Vale? Así se hace para todos. ¿Qué pasa si en esta función habría un negativo? No importa. Yo lo tomo positivo, lo divido entre este y siempre estos son positivos. ¿Ok? Cuando ya termino de calcular estas probabilidades, esta suma siempre tiene que ser 1. Siempre. O muy cercano a 1. 0.9999. ¿Sale? Si no es así, pues entonces me equivoqué en alguna de las divisiones. O me equivoqué al sumar, ¿verdad? Y entonces no suma esto y por lo tanto cuando divido, pues tampoco me va a dar el 1. ¿Sale? Ahora,
¿Cómo se calcula la probabilidad acumulada? El primer renglón es el mismo, ¿sale? La probabilidad acumulada del primer renglón es la misma. Pero luego, ¿qué pasa? Empiezo a acumular. ¿Ok? ¿Qué hago? Este elemento que está aquí, le sumo este que está acá para que me dé este. ¿Ok? Y así, este más este me da este más el siguiente me da este más el siguiente me da este más el siguiente me da este. Y este tiene que ser muy cercano a 1. No idéntico, pero sí cercano a 1. Solamente que trabajáramos todo de forma, ¿cómo se llama? Automática, ¿no? Con un programa que lo calculara, pues ahí no perderíamos tanto. Pero si lo estamos haciendo nosotros, pues sí, muy seguro que estamos perdiendo por ahí un 1 por 10 a la menos 5, por ejemplo. Por lo menos. ¿Alguna duda de cómo se está haciendo esta evaluación de la población? Nada más recapitulando. Entonces, las variables codificadas se podría decir que son como el límite y a partir de ahí vamos a generar valores aleatorios que tengan el valor igual o menor, dependiendo del número de ceros y unos, y estos van a ser como las entradas para ya la función. Exactamente. Acá, Ok. por ejemplo, cuando yo estuve codificando, acá, yo dije que yo quería valores entre 0 y 80. Y cuando yo genero la población, noten que ninguno se pasa de 80. Están justo entre esos valores. Entonces, como dices, Irene, le estamos dando como los límites, ¿no? Un intervalo en donde solamente puede estar ahí. Y ya una vez que generamos aleatoriamente estos valores, acuérdense que un elemento de la población es la combinación XY. Entonces, el primero es 59-27, el segundo es 43 menos 24 y así. Entonces, ya una vez que tengo esto, ¿okay? Lo paso por la función que quiero optimizar. Aquí es un ejemplo nada más y muy sencillo para que no batallemos a calcularla. Pero esta función, cuando yo meto estos dos parámetros, me da este valor. Y ya, una vez que tengo esto, lo sumo de forma absoluta. Si alguno de ellos fuera negativo, lo tomo positivo y aquí yo lo sumo. Y ya una vez que tengo esto, calculo su probabilidad y su probabilidad acumulada de cada elemento. Y muy parecido, tiene que ser un 1 aquí y aquí, ¿no? No idéntico, pero sí muy parecido a un 1. Ya quedó más claro ahora sí todo. Gracias. Y por eso era lo importante de la codificación, para que no nos saliéramos de esos intervalos, ¿no? Que queremos representar. Aunque aquí, claro, nos estamos yendo solamente con los enteros, ¿no? Pero bueno, con enteros podemos también trabajar. Yo tengo otra duda. Sí. ¿Para qué nos sirve la evaluación de la población? O sea, digamos que solo es para saber si está correcta o no. O sea, ¿qué No. pasaría si, por ejemplo, no está dentro del rango o no los valores que nos dan no son los esperados, por ejemplo? ¿O cuál es el objetivo de esa evaluación? Sí, mira. La primera es, los elementos XY son valores que están dentro de los intervalos que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, ya cuando yo tengo la representación, haz de cuenta, X tiene un conjunto de valores posibles, Y tiene otro valor conjunto posibles, y luego yo quiero saber dentro de esos intervalos cuál es la mejor función. Es decir, cuál es la mejor combinación que optimiza resultados. Para eso se evalúa. Entonces, esta evaluación lo que nos dice es qué tan óptima es esta combinación entre este X y Y. Qué tan óptima es esta combinación entre X y Y. Así como lo vemos, la mejor es la primera. Así con lo que se ve. ¿Por qué? Porque el 59,27 me da el 35,08, que es el más alto de toda la población que tengo ahí. ¿Ok? El menos óptimo es
el sexto elemento que tiene la combinación 18,39. ¿Ok? Y entonces, ahorita nos da como qué tan buenos son los elementos. Es nada más lo que nos está diciendo. ¿Qué tan bueno es el primer elemento? ¿Qué tan bueno es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto? ¿Ok? Después, eso nos va a ayudar a dos cosas. Uno, para que se preserven. Es decir, en la siguiente generación, yo puedo hacer que se mantenga este buen elemento y que los otros se generen de otra manera. ¿Ok? Pero ya me estoy asegurando que se quedan los buenos del anterior. Ya entendí. Entonces, no, sí, ya me queda mucho más claro, porque entonces ya llegamos a ese punto en el cual estamos, lo que había mencionado usted, ¿no? La última vez que vimos esto, que es que tenemos que evaluar esos números para determinar cuál es, digamos, el mejor valor y de ahí, digamos, ir generando nuevos valores a partir de ese Exactamente. valor y pues cada vez ir obteniendo el mejor, ¿no? De ahí la evolución que vemos. Exactamente. Imagínate que estuviéramos haciendo un juego como ese del calamar. Este sería qué tan bueno eres tú para sobrevivir. Y luego dejaríamos que sobrevivieran los más altos. Y de los que no son tan altos, los podríamos a competir. Eso de competir lo vamos a ver como selección de pares. No he visto la película, me han contado. Yo tampoco, no se preocupe. Ok, entonces, la primera parte, regreso a la gráfica, porque esa yo creo que nos ayuda a dónde vamos, ¿no? Yo creo. Aquí, ya califiqué a la población actual. Luego pasa el elitismo. ¿Qué significa? Voy a dejar a mis mejores elementos para la siguiente generación. ¿Qué me asegura eso? Que al menos los elementos de la siguiente población son tan buenos como ellos. ¿Vale? Entonces, la selección por elitismo elige los mejores calificados con base, claro, en la función que definimos, ¿no? Y normalmente se aplica un umbral. Por ejemplo, podemos pensar en, no sé, si estamos hablando de 10 elementos, pensar que no más allá de, o sea, 5 ya es mucho. El 50% de los elementos para la siguiente generación ya es mucho. Entonces tiene que ser un poquito más abajo. Ahora. Pero el umbral se basa en el número de elementos que pasan o en el valor de esos elementos, en la función de, o sea, en la evaluación. La idea es, ahí están las dos opciones. Normalmente se usa un número fijo de elementos que pasan a la siguiente generación. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí y decimos vamos a pasar a los dos mejores, pues tú te puedes poner y decir, pues entonces se pasa el 1 y se pasa el 3. Ya, ¿sale? Ahora, si tú lo que quieres es optimizar la función arriba del 20, entonces tú dirías, pues solamente paso el primero, porque es el único que cumple, que supera el 20. Tiene las dos opciones. Yo lo que lo he visto más es con un número fijo de elementos, y decir, siempre paso los dos mejores. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el problema cuando yo tomo muchos elementos de esta generación a la siguiente? ¿Qué va a pasar? Empieza como a viciarse. A ver, un ejemplo. Imagínense que ustedes son personas que cuidan pececitos. Y entonces, ustedes tienen un montón de peces. Una opción es, voy a pasar
a los más bonitos a la siguiente piscina para que se reproduzcan, ¿ok? Y después, dentro de los otros, pues voy a completar que sean 20. No que sean los más hermosos, pero sí de los otros. Entonces paso esos a la siguiente estanque y ahí se genera una nueva, literal, una nueva generación de peces, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo paso la mayoría de este estanque al siguiente? Pues va a parecer muy similar al otro, ¿están de acuerdo? No se mejoró. Entonces, mientras más pequeño sea aquello que yo pase y que realmente eso que pase sea bueno, pues entonces sí estamos asegurándonos que las siguientes generaciones de elementos sean al menos tan buenos como ellos o mejores. ¿Sale? Entonces, ¿qué combinaciones tenemos? Bueno, si mi población es par, es decir, un 100, un 98, un 12, así, el número de elementos por elitismo que puedo pasar también tiene que ser par. Entonces, si yo tengo 12 elementos, yo puedo pasar 4, puedo pasar 6, puedo pasar 2 a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque la diferencia lo voy a juntar, lo voy a completar usando pares. Entonces, lo que me tiene que restar es otro par para que yo pueda hacerlo usando pares. ¿Ok? Cuando yo tengo un número par de población, no puedo pasar un impar. ¿Por qué? Porque me quedaría otro impar para completar y no puedo completar un impar usando pares. ¿Ok? El número impar de la población es, por ejemplo, un 101, un 13, un 15. Yo no puedo pasar un número par porque me quedaría con un impar para después. Entonces tengo que pasar otro impar para que la diferencia lo pueda hacer usando pares. Aquí les pongo ejemplos, ¿no? Si yo tengo 98 en la población, puedo pasar ninguno y entonces tengo 49 pares para completar. Si yo tengo 100 y paso 12 por elitismo, tengo 88, es decir, 44 pares por completar. Si tengo 97 y paso por elitismo 15, está bien porque los 82 corresponden a 41 pares que después voy a llenar. ¿Ok? Y no se puede que yo me quede con números impares de diferencia porque entonces ya no puedo hacer pares para completarlos. ¿Ok? ¿Más o menos queda esto claro en teoría? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok. Entonces, por elitismo, si yo paso 2 elementos, si K es igual a 2 el elitismo, entonces lo que les decía, paso el primer elemento y paso al tercero. Y esos dos ya son parte de la siguiente generación. ¿Ok? Luego, ya me quedé en el proceso en donde en la nueva generación ya tengo unos elementos y tengo otros que voy a hacer, pero les dije yo por pares. ¿Cómo se hace esta selección por pares? Bueno, vamos a ir generando aleatoriamente números para seleccionar un primer elemento y un segundo elemento que formen un par para la siguiente generación. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta generación. ¿Se acuerdan que yo pasé 2 valores por elitismo? En ese ejemplo. Sin embargo, siguen jugando todos los elementos. Es decir, el elemento 1 que ya se pasó a la siguiente generación y el elemento 3 que ya se pasó a la siguiente generación, siguen participando para formar pares y también volver a pasar. Es decir, se pueden duplicar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo selecciono los elementos? Genero un aleatorio, por ejemplo, aquí generé un aleatorio del punto 24, ¿ok? Punto 24. ¿Cuál es el elemento seleccionado? Es el primero cuyo valor de probabilidad acumulada sea mayor o igual al punto 2456. Entonces, empiezo a recorrer y me doy cuenta que el primero ya supera el punto 2456. Por lo tanto, lo estoy seleccionando. ¿Ok? El siguiente aleatorio que genero es el punto 71, ¿ok? Entonces digo,
¿Este supera el punto 71? No. ¿Este supera el punto 71? No. ¿Este supera o es igual al punto 71? Sí, el siguiente seleccionado es el 3. Y así tengo mi primer par, el 1 y el 3. ¿Ok? Cuando yo estoy diciendo que es el 1 y el 3, no tiene que ver que el 1 sea menor, el índice, al 3. Significa que primero seleccione el 1 y luego seleccione el 3. No tiene nada que ver con el índice. Simplemente es la secuencia en que este aleatorio me seleccionó el primero y el siguiente aleatorio me seleccionó al tercero. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo selecciono 2 veces el mismo valor? Fíjense, el punto 2456 me seleccionó el primero, ya lo habíamos visto. ¿Y qué pasa si el siguiente aleatorio es un punto 3499? Me vuelve a seleccionar el primero. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Tengo que volver a generar otro aleatorio para que el siguiente sea diferente al primero seleccionado. ¿Sale? La única precaución es la siguiente. En cada par no podemos seleccionar al mismo elemento. Es decir, el primer seleccionado no puede ser el 1 y el siguiente no puede ser otra vez el 1. Si es el 1 y el siguiente me da un 1, tengo que repetir la generación del aleatorio hasta que sea diferente a 1. Mientras sea diferente, tengo que iterar hasta que tenga un elemento diferente. ¿Ok? ¿Qué pasa si en el primer par es el número 1 y el número 3, y el segundo par es el 1 y es el número 3, y el tercer par es el 1 y es el 3? No hay ningún problema. No hay validación entre que no sea el mismo par entre diferentes iteraciones. ¿Ok? Lo único que hay que cuidar es que para un mismo par no tengamos el mismo número 2 veces. ¿Sale? El primero siempre es válido, el segundo no tiene que ser igual al primero, sino itero hasta que tenga uno diferente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo genero el punto 85, ¿cuál es el aleatorio que cuál es el elemento, perdón, que estoy seleccionando con el punto 85? ¿El 4? El 4, muy bien. Es el primero cuyo valor sea mayor o igual al que estoy generando. ¿Ok? Si yo genero un punto 94, ¿cuál sería? El 5. El 5. ¿Vale? Lo único es, si voy a generar un par, selecciono uno. Yo sé que el aleatorio no es el mismo, pero podría ser que apunte al mismo valor. Entonces, si vuelve a apuntar al mismo valor, genero otro aleatorio hasta que sea diferente al primero que estoy seleccionando. ¿Ok? Bueno. Regreso. ¿Ok? Ya seleccioné un par. ¿Ok? Después procedo a cruzarlos. Es factible que los cruce. ¿Se acuerdan qué significaba el cruzamiento allá en la meiosis? ¿Sí se acuerdan al principio de lo que les conté? Que teníamos como información del padre, información de la madre y generábamos valores que estaban como mezclados, ¿sí se acuerdan? Que teníamos esto y al final hacíamos como esto. ¿Sí recuerdan? Sí, intercambiamos por mitades, ¿no? Exactamente. Hacemos exactamente lo mismo. Fíjense. Ya tengo mi par, ¿ok? Otra vez tengo un umbral de cruzamiento. Aquí hay muchos umbrales, ¿ok? Entonces genero un par y digo, mi par es el 4 y es el 5, ¿ok? Genero un aleatorio y digo, este valor aleatorio que estoy generando supera el umbral de cruzamiento. Si lo supera, genero cruzados entre estos dos, es decir, híbridos, ¿no? Genero híbridos entre esos dos. No lo supera, los paso idénticos a la siguiente generación. Tengo dos opciones, ¿sale? Entonces, si yo tengo el umbral de cruzamiento de punto 75 y genero un punto 33, los elementos de ese par permanecen intactos y se pasan a la siguiente generación.
Si el valor aleatorio que genero es un 0.85, supera el umbral de cruzamiento, entonces genero híbridos entre esos dos. ¿Ok? Por cada par tenemos que generar un aleatorio y ver si cruzan o no cruzan. Cruzan o no cruzan y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, imagínense que el primer, ¿se acuerdan que el primer par era el 1 y el 3 que teníamos de por allá? Imagínense que generamos un aleatorio tal que van a cruzar, ¿ok? Entonces, lo primero es, ¿cuántos bits tiene la primera variable? 7, ¿están de acuerdo? La primera variable. ¿Sí? Sí. Entonces, el 7 es impar. Solamente hay dos opciones. O 4-3 o 3-4, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de 4-3, entonces el primer híbrido tiene los primeros 4 bits. Los primeros 4 bits del primer elemento, ¿ok? Y los 3 siguientes del segundo elemento seleccionado. Y este va a ser mi primer híbrido en la parte de X. ¿Ok? El segundo híbrido es al revés. Tomo la primera parte del segundo seleccionado y la segunda del primero. ¿Ok? Aquí está esta parte, está al principio y termina con esta parte del primer elemento. ¿Sale? ¿Cómo generaría entonces el híbrido para Y? Igual, ¿no? Del primer seleccionado tomo la primera parte aquí, la segunda del segundo seleccionado, aquí está, y este al revés, primero, segundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si los bits de X fueran pares? Sin problemas, ¿no? Si fueran 6, serían 3-3. Si fueran 8, 4-4. 10, 5-5. El problema es cuando es impar. Entonces, tú tienes que decidir si vas a hacer más al principio o más a la otra parte, pero no puede ser, es decir, no hay otra opción si fueran 7 más que 4-3 y 3-4. No podrías pensar en 5-2 y 2-5. Es lo más cercano al punto medio. ¿Ok? Como no podemos partir un bit a la mitad, pues tenemos que tomar o más al principio o más al final. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Cómo se generan los híbridos? Sí, maestra. ¿Sí? Que de hecho estaba pensando que probablemente siempre sea mejor tomar más al inicio, ¿no? Cuando Yo son también impares, pienso. porque la Porque, varianza sería menos, ¿no? exactamente, y porque la parte más significativa está ahí, ¿no? Exacto. Ujú. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía cuando estábamos por allá viendo la parte de los fundamentos de biología? Les dije que hay personas que nos parecemos más al papá o más a la mamá y que tiene que ver con características que son recesivas, ¿verdad? O dominantes. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la parte más dominante ya no sé ni qué color usar. La parte más dominante de este primer elemento está aquí, ¿están de acuerdo? Es en la parte más significativa. Por lo tanto, el híbrido 1 que tiene su parte más significativa es el que se va a parecer más a él. Fíjense, si aquí era 59, este está en 61, se parece más a él, ¿ok? El segundo híbrido tiene, por ejemplo,
más parecido a su segundo padre, ¿no? Que es este. Es este. Entonces, si este valía 44, va a ser muy similar a él, es un 42. ¿Vale? Es por eso que se usan bits, porque no es que estemos generando un aleatorio, un promedio entre ellos para generar los híbridos, sino estamos tomando como una variación de ellos usando para eso los bits. ¿Sí están de acuerdo, chicos? De acuerdo. ¿Sale? Y lo mismo pasa con la variable y. O sea, no solamente está afectando a la parte de X, sino también a Y. La Y, por ejemplo, en el primer padre es el 27. Y en el primer híbrido que tiene su parte más significativa de él es 29. El segundo híbrido que es un 5, perdón, el segundo padre que es un 5, el híbrido está en 3. ¿Por qué? Pues porque se parece a él, ¿no? Porque él tiene la parte más significativa de él. ¿Ok? ¿Ok? Luego, después de que ya se cruzan, los pares o pasan intactos o pasan como híbridos, ¿ok? Pero ambos casos son factibles de mutación, ¿ok? ¿Qué significa? Que por cada bit voy a generar un valor aleatorio. Si supera nuevamente otro umbral que se llama umbral de mutación, si supera el umbral de mutación, entonces el bit cambia y si no, permanece igual, ¿ok? Entonces, si yo tengo un umbral de mutación en 0.9, significa que solamente el 10% de los bits van a mutar y el 90% van a permanecer intactos. ¿Ok? Entonces, si yo generara un 0.33, permanece igual. Si yo generara un 0.9548, el bit va a mutar. Y este aleatorio es por cada bit que yo tenga. Entonces, genero un aleatorio aquí, no muta, genero otro aleatorio, no supera el umbral, genero otro, sí lo supera y entonces lo cambio. En lugar de tener 0, ahora tengo 1. Genero otro aleatorio, no lo supera, no lo supera, no lo supera. Si lo supera, lo cambio por 1. No lo supera, si lo supera, lo cambio por 0. Y entonces, ya cuando termino, en lugar de tener un 61, voy a tener un 78. Y en lugar de tener un 29, voy a tener un 13. Entonces, sí afectó bastante esa mutación. ¿Ok? En el segundo ejemplo, que tengo aquí el 42, genero un valor mutado y el valor mutado pasó hasta 56. Y el 3 que teníamos aquí pasó a un 7. ¿Ok? Mientras más alto sea el valor del umbral de mutación, menos van a mutar. ¿Okay? Y normalmente eso se quiere, ¿no? Que la población sí mute, pero que no sea una mutación tan desmedida. ¿Ok? Estamos hablando de un 0.80 hacia arriba, no más chiquito. Ahora, esto, les decía yo, afecta tanto a los que pasaron supuestamente intactos como a los que pasan como híbridos. Para todos se genera. Ahora, ¿qué hago yo como optimización de código? No porque cambie el algoritmo. Fíjense. Si yo, después de seleccionar los elementos, los cruzo, ¿ok? Esta mutación la hago hasta el final de la población, cuando ya termine de llenar los pares. ¿Sale? El primero, imagínense que son 10. Paso por elitismo 2, me faltan 4 pares. Genero el primer par, se generan híbridos. Se genera el siguiente par,
se pasan idénticos. El siguiente pasan idénticos, el cuarto, híbridos. A estos 8 elementos los voy a pasar por un proceso de mutación. No lo voy a pasar cada vez, ¿sale? No voy a generar ese procedimiento cada par, sino me espero hasta que termine toda la población y entonces hago un recorrido y voy mutando, perdón, voy mutando los bits para que genere los nuevos elementos, ¿ok? Y los integro entonces a la nueva población. ¿Ok? Luego, aquí esta es una especificación del libro que estamos tomando de referencia, en donde no hay elitismo, solamente hay que yo genero la población, la califico, genero pares, los muto, no es cierto, los cruzo, genero otro par, lo cruzo, o no, ¿verdad? Dependiendo del umbral, y al final hago una mutación de todo. Aquí no está generando que tuviéramos elitismo. En el algoritmo genético simple no está, ¿ok? Y de hecho, así viene en el libro, dice, se lanza una moneda, si es cara, es esto, pero no es más que un umbral, ¿verdad? Que estamos comparando contra una aleatoria. Y la pregunta que tiene que ver con lo que preguntaba Luis Arturo es, ¿y hasta dónde, no? O sea, ¿cuántas veces voy a hacer o qué valor quiero yo obtener? Eso tiene que ver con cuánto voy a iterar, ¿no? La primera es, yo puedo decidir que voy a generar n generaciones de elementos. Entonces, tengo mi población inicial, genero mi segunda generación. Con base en eso, genero mi tercera. Con base en eso, mi cuarta, mi quinta, mi sexta, hasta mi enésima generación, ¿no? Y en esa generación final, yo digo, bueno, yo voy a trabajar 100 veces las generaciones. Y ya, la última generación, que es la centésima, pues así quedaría, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasa si yo trabajo con un valor aceptable? Es decir, voy a iterar hasta que mi función sea mayor a, decíamos ahí, 20. Entonces, la primera vez que yo genere ese valor, hasta ahí termino. A ver, permítanme, por favor. Ok, entonces ahí tenemos esas dos opciones. Y la otra opción para terminar el proceso es una combinación de ambas. Entonces, podría yo pensar, o llegamos a un valor mayor a 50 en la función, o se cumplen las 100 generaciones, lo que ocurra primero. Y entonces ya no me espero si obtuve el 50 hasta que terminen las 100 generaciones. Y la otra es, si no llego al 50, al valor de la función, no me voy a esperar infinitamente a lograrlo, sino cumplo unas generaciones y digo hasta aquí, ¿ok? Entonces, esa podría ser la forma de terminar el proceso. Una, otra o una combinación de ambas. ¿Vale? La otra es, en el algoritmo genético simple nos dice que el tamaño de la población tiene que ser fijo y normalmente se recomienda pares. ¿Por qué pares? Pues porque no hay elitismo, ¿sale? Y al no pasar elitismo, siempre tengo que completar la población por par. La otra es, estamos seleccionando a los pares usando de forma proporcional la probabilidad acumulada. Eso se le llama de ruleta. ¿Por qué de ruleta? No sé si alguna vez vieron los programas estos de televisión en donde le mueves a una rueda que está fija en la pared y donde se detiene, pues es el que te toca de premio o lo que sea. ¿Sí lo han visto? Sí. ¿Okay?
Entonces, ¿qué sucede? Que por aquí hay como un apuntador, ¿no? Y entonces tú le mueves y se detiene y ya te toca. Es lo mismo, ¿no? Lo que sucede es, yo tengo estos elementos y aquí tengo de la rueda completa, este va a tener 4 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 y 4 y 6 sobre 16. Digamos, la parte proporcional de la ruleta. Y entonces, donde se detiene, pues es el que te toca. A eso se refiere que es una selección proporcional, ¿no? La otra es, el cruzamiento es en un punto, ¿ok? Y se va a quedar fija en ese punto en todas las generaciones. Si yo ya dije que iba a cruzarse en el 3-4 o de 4-3, así se va a quedar todo el proceso. No puedo cambiar de repente a que diga, no, pues ahora no me gustó de 4-3, ahora la cambio de 3-4. Siempre es un lugar fijo, ¿ok? La mutación también es uniforme, no vamos a cambiar el valor del umbral de mutación durante el proceso. Se mantiene al principio y así se queda. Y bueno, ahí no hay selección de mutación, ¿no? Un ejemplo, imagínense una función solamente de una variable, ¿no? Y yo estoy trabajando solamente el umbral de x de 0 a 360. ¿Cuál sería el valor más alto que me tendría que dar esta optimización? ¿Están de acuerdo que sería algo entre 300 y 350, algo por aquí, como 340, una cosa así? Ese sería mi valor que yo quiero. ¿Ok? ¿Qué pasa si obtengo un 150? ¿Qué creen que esté pasando? Porque están de acuerdo que el 150 es alto, pero no es el más alto. Puede ser o que me falten, o sea, que alguno de mis parámetros esté mal, ¿no? Que ya sea que me falten más épocas o los umbrales tenga que moverlos o algo. Exactamente. O, ¿qué pasa si por elitismo pasé muchos? Y entonces, en mi primera población, por ahí estaba un cercano a 150, ¿no? Y como era de los mejorcitos, se pasó. Y entonces, cuando yo estoy seleccionando los otros, no hago las suficientes mutaciones para que me pase de esos valores, ¿no? Me quedo como ciclada, ¿no? Me quedo ciclada ahí. Y entonces eso puede ser. O la otra, ¿no? No itero las suficientes generaciones. Itero poquitas y como convergió en ese valor, pues ahí se quedó. El valor que voy a dar al final es el mejor de la última de las generaciones que estoy trabajando. El último. No me importa los previos, ¿sale? Solamente la última generación, de ahí tomo al mejor elemento. ¿Ok? Ahí les pongo una codificación de 0 a 360. Unos ejemplos de parámetros, pues puede ser 0.5, 0.75, 0.90, 100 elementos de la generación y 100 generaciones. ¿No? 10 elementos en la generación y 100 generaciones. ¿Ok? ¿Cómo son los números aleatorios? Algo como esto, ¿no? Eso lo generé en MATLAB. Así son los aleatorios. Son valores de ese estilo, ¿no? Está tomando de este libro.